Decíamos ayer, en el que hablaremos de un español auténticamente legendario, Diego García de Paredes, el Sansón de Extremadura. Y para ello contamos con Víctor Peña, que os acordaréis de él, que estuvo con nosotros para hablar de los monjes castrenses. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco de frío por Castilla, pero se hace lo que se puede, estamos bien. Y también nos acompaña José Carlos, que nos acompañó previamente en el programa que hicimos de los dragones de Cuera. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, encantado de volver a estar otro ratito, bien acompañado por Víctor y a echar eso, un ratito de charla de este héroe legendario. Pues perfecto, entonces vamos directamente al grano. Bueno, como el propio nombre indica, Diego García empieza su vida en Extremadura, pero su carrera militar, ya por irnos directamente, ¿cuándo se puede decir que empieza? Víctor, si quieres... Bueno, es que el teatro de operaciones que cubre esta persona es demasiado amplio, diría. De hecho, es sorprendente la longevidad de un soldado que participó en tantas batallas campales y sufrió tantas heridas. Si revisamos las crónicas que tenemos disponibles, de hecho dicen que cuando le quita la armadura está cubierto de arriba abajo de cicatrices, que es algo espectacular, porque Sí. recordemos los tratamientos médicos de la época y la tasa de supervivencia del herido. Pero yo diría que todo empieza en Italia. Todo empieza para él en Italia, sin duda alguna. Sí, Sí, coincido con Víctor. pero José Carlos, pero no empieza a las órdenes de lo que serían los monarcas españoles. Creo que ahí empieza como condottiero para las órdenes del Papa, ¿no? Sí, correcto, porque claro, porque poco se sabe de su infancia, según la crónica, poco se sabe de su infancia, y por lo visto, cuando muere su madre se va a Italia y pide al Papa, Borgia, Alejandro VI, trabajar para él, ¿no? Entonces, claro, él no duda, el Papa no duda en contratarlo, digamos, cuando lo vea enfrentarse a cerca de 20 italianos con una barra de hierro, ¿no? Mata a varios y hiere a unos pocos. Claro, el tío este dice, enseguida lo nombró jefe de su escolta. Claro, un tío así, fortachón, además, aguerrido, echado para adelante. Este lo quiero yo para mí, lógicamente. Se supo vender. Así que empezó con el Papa, y encima de origen español. Y en esas campañas, bajo las órdenes del Papa, ¿en qué campañas participa Víctor? Porque imagino que no habrá sido solo Pues guardaespaldas. no, aquí tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos el asalto a la fortaleza de Montesfiascone, que es uno de los episodios más famosos de su vida, sobre todo por la demostración de fuerza que efectuó. Recordamos que tomó una fortificación en esta época. No estamos en la época densa de la Trece italiana, cuando se estiliza ese tipo de fortificación de muralla prismática que aguanta muy bien la artillería, pero ya las tareas de zapa y de derribo de fortificaciones son muy difíciles. Ya fueron difíciles a la Edad Media, siguen siendo arduas. Pues al parecer tomando esta fortificación hay un atasco, las tareas no progresan con la celeridad que se esperaba y Diego García de Pares y otros capitanes se les encarga de recuperar Montefiascone, tierra de la iglesia. Tengo aquí el libro de Tomás Tamayo del siglo XVII que recupera parte de las gestas de este, nunca mejor dicho, titán, porque obviamente físicamente este hombre le describían como un león hecho con forma humana. Es decir, Habría que tenemos que verlo. imaginarnos Habría que un verlo. Es mejor tenerlo hombre, de amigo, ¿eh? efectivamente, no, busqué si había estudios antroponométricos de él, porque si está el cadáver se pueden hacer estudios del fémur, a través, sobre todo para ver la altura, pero tenemos que imaginar a alguien pues, que debería rondar casi el 1,90 m o sobrepasarlo con creces y muy musculoso. En aquella De hecho, época. Para la musculoso, época era se le un describe que gigante. la cabeza en proporción con el cuerpo no está bien correlacionada, es decir, que su cuerpo tenemos que imaginarnos algo así como la montaña que cabalga de Juego de Tronos, un Sí, sí, powerlifter, un strongman, gente más o que tenga menos. una masa muscular totalmente que nos impactaría incluso a nosotros. Claro. Pues están haciendo las tareas de Zapa y Diego García de Paredes pues la encabeza un asedio. Le acompaña a su hermano Álvaro de Paredes, Cristóbal de Villalba, viene aquí, matan a los guardias y acude la gente al rumor. Y ven como Diego acuden a las puertas que estaban cerradas e hizo, cosa increíble, que obedeciese a la fuerza de sus manos la fortaleza de hierro, quebrantando el cerrojo y las armellas con facilidad. Uf.
Es decir, Nada como, como quien abre la arrancó puerta de su la casa. cerradura Sí, Arrancó sí, la cerradura básicamente. directamente, vamos. de cuajo. Claro, tener un capitán, tener un jefe de la guardia, esas órdenes, eso era un as que te guardaba porque el tío enseguida te abría una fortaleza, como estamos hablando. Enseguida te abría una Hombre, fortaleza. que hay que decir que este libro, el que estoy leyendo, se escribe pues, 100 años después de su muerte. Sí que es cierto que es un caso extraordinario dentro de lo que sería la milicia española de la época, porque se hizo famoso en vida. Diego fue famoso en vida por sus múltiples hechos de armas, por su valor, por su disciplina, por su mal carácter, ojo, que eso lo remarcan siempre las crónicas, que debía tener un humor de perros. Decían que era un humor melancólico, bilioso, o sea, no tenía mecha, enseguida saltaba, pero muchos de estos hechos están exagerados. Quiero decir, ¿que una persona de este tamaño y potencia puede arrancar las armas de una fortaleza? Sí, lógicamente, está asediada. Yo espero que hubiese daños previos en la puerta, porque sí que hay otras cosas que vamos a leer que obviamente dices, son hipérboles para adornar las crónicas de un gran héroe. Ojo, que no desmerece sus hechos de armas, porque los hechos de armas que tiene están totalmente registrados. Sirvió con el Gran Capitán y con el Gran Capitán mantuvo una estrecha relación de colaboración. Pero en la época que estamos es muy bonito siempre las obras de teatro y esas reminiscencias caballerescas, pues demostrar pues, lo que nosotros podríamos decir un superhéroe auténticamente. Sí, Sí, yo, sí, porque yo vamos. opino porque tú, Adrián, No, habla no, tú, no, Adrián. por favor, José Carlos. No, no, por No, favor. vamos a ver, es remarcar y confirmar lo que dice Víctor, es verdad, vamos a ver, no vamos a quitar hierro al asunto de todas las hazañas y gestas y en las campañas que participó don Diego, ¿no? Y es verdad que se aprovechaba en ciertas campañas esa propaganda, porque se han visto muchas campañas militares utilizar esa propaganda a favor de debilitar al enemigo psicológicamente, ¿no? Oye, pues mira, pues en su fila está Don Diego, pues Don Diego se cargó a 40 en una batalla en el puente tal, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor en vez de, vamos, y además que era una época que se magnificaban, dependiendo de las crónicas, se magnificaban las cifras. Vamos a ver, me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero por poner un ejemplo, en las batallas de las Navas de Tolosa, las crónicas árabes, o mejor dicho, el castillo de Salvatierra, que lo conquistaron los árabes. Las crónicas hablan de miles y miles, vamos a ver, miles y miles, chiquillos, vamos a ver que un ejército de 2.000 personas en aquella época ya era muchísimo, 500.000 que te decían o 200.000, claro, habría que magnificar la victoria, ¿no? Entonces eso forma parte de esa película. Claro, a eso habría que sumarlo la corpulencia de este hombre, que es Claro. que sería una montaña entre un ejército, porque 1,90 m en la época, no sé cuándo sería la estatura media de la época, pero es que 1,90 m es muchísimo, incluso para esa época más todavía. Incluso para nosotros. O Claro, sea, claro. siempre lo digo. Yo soy alto. Yo mido 1,85 para que os hagáis una idea. Pero cuando ves a gente que de 1,90 m, 2 metros, que les encuentras por la calle, te quedas, o sea, incluso a día de hoy te quedas mirándole en plan de, wow, qué prodigio, ¿no? Pues Sí, imaginaos sí. sumándole la musculatura de Claro, una persona entrenada para matar, que es para lo que está entrenado. Este hombre está entrenado por ir para la guerra. Pues tenía que ser decir, madre mía, que no quiero cruzármele cuando esté de malas. Sí, es sí. que Ujú. esa, ahora mismo se me ha ido ¿cómo se llama? Se denominaba la espada grande. El montante. El montante, era Montante. especialista en montante. Cualquiera no manejaba el montante. Esa espada que sale en la película del Cid de Charlton Heston era un espadón. Cualquiera no manejaba ese tipo de espada. Y Ujú. manejar ese tipo de espada, pues tiene que tener una musculatura, tiene que tener una corpulencia, ya te digo, para arrimarse a él. Un soldado de armas tomar. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema que comentó Víctor, de ese mal humor, yo creo que también le pasó factura a ese mal humor, porque vamos, se metió en muchísimos duelos, creo que terminó invicto en todos, pero aquí justamente creo que en el ejército del Papa tiene un duelo que termina con la expulsión, bueno, él huyendo, ¿no? Del Papa, Sí, mata si mal no me a un acuerdo. italiano que tenía mucha amistad con los Borgia y entonces pues sale huyendo, pero según las crónicas parece que pasa al servicio del duque de Urbino, que en ese momento
es rival del Papa. Entonces se queda todavía una temporadita en Italia, pero claro, ya está encontrado con el Papa y estando al servicio del Duque de Urbino, como ha dicho Víctor, ya llega la llamada de Gonzalo Fernández de Córdoba, del gran capitán, que lo admira un montón, que lo sigue hasta el infierno. De hecho, pues acarreará a lo mejor ciertas cosas conjugado con ese mal humor y con seguir a Gonzalo hasta el final, pues le va a acarrear ciertas desgracias. Pero claro, Gonzalo está reclamando hombres para recuperar la ciudad de Cefalonia y que es arrebatada por los turcos a Venecia, y él no duda en apuntarse a esa campaña del Gran Capitán. Sí, Sí, de hecho creo que aquí encontré el duelo en cuestión en el libro de Tomás Tamayo. El capitán coronel Palomino, Vencele. Bueno, pues hay un duelo, se hacen los apadrinamientos. Salieron a combatir en camisa, sin otra defensa más que la espada. Duró la destreza de ambos un gran rato sin sangre, hasta que el coronel alcanzó a Diego con una gran herida que va del codo al brazo siniestro, hasta la uña del dedo, con lo que más encendido Diego García dio una tan gran cuchillada a Palomino que le cortó el brazo, la guarnición de la espada y la mano. Golpe solo al alcance de Diego García de Paredes. Va. Vamos. Casi no, Quiero decir, casi nada, sí, sí. la resistencia física para aguantar una cuchillada de la mano, que dicen del codo a la mano, probablemente hasta la uña, pero devolver un golpe que directamente te provoca la amputación del miembro, pues imaginaos. Sí, no, terrible. De hecho, dicen que el capitán herido fue muy valeroso porque intentó recoger la mano izquierda para abrir la mano y recoger la espada del suelo. Aunque Diego le dio otro gran golpe en el muslo y otro gran golpe que le despedazó la cabeza. Nada, Sí, bueno, el capitán también hay que admirarlo primero por retarlo. No, ninguna. No, pero hay que admirar también al capitán. O sea, se le cogió la espada para seguir luchando. Lo que pasa es que el otro no le dio oportunidad. Pero, ¿y se sabe por qué llegaron a este duelo? Tengo que tirar un poquito para atrás. Al parecer, vamos a ver. Oponerse obediencia a la de Juan de la Rovere, prefecto de Roma, siguieron. Se ofreció en la guerra, el suceso es dudoso. Mas en la guerra el suceso es dudoso, y no siempre. El ánimo de los capitanes mueve el valor de los soldados que diversos accidentes alteran. Y Diego estaba expuesto a ellos. En esta ocasión, Bartolomé Palomino, coronel y soldado valiente y experto, a quien considerablemente calificase las hazañas de Diego de Paredes más por hijas del atrevimiento que de la prudencia. O sea, le dijo, tú estás loco, básicamente. Sí, pero cualquier cosa se lo tomaba, entre el mal genio se lo tomaba mal, y un duelo, y en aquel momento un duelo, vamos, había que estar loco para enfrentarse a él. Que yo salgo corriendo de verlo, nada más. Sí, no, totalmente. Pero bueno, como dijo José Carlos, aquí ya acude la llamada del gran capitán y va a Cefalonia. Yo creo que aquí es donde ya empieza esa gran leyenda que después empieza a recorrer Europa, entiendo. Sí, ¿lo cuentas tú, Víctor? No, dale. Yo estoy buscando los textos. Yo busco el texto original. Vale. No, vamos a ver, yo así de pasada, por lo que me acuerdo. Entonces, claro, es lo que estamos hablando de leyenda, exageración. Lógicamente, campaña estuvo con el Gran Capitán, ¿no? Y repitió muchas campañas con él. Entonces, claro, en ese asedio para recuperar la ciudad, según cuentan, es ayudado por una máquina, como está provista de garfio, que según llamaban, creo recordar, a lobos, que servía para escalar los muros de la fortaleza. Pues entonces Diego, con armadura incluido, fue elevándose poco a poco, y por esos muros. Y allí, una vez que se liberó, pues claro, no solo liberó de las cuerdas, sino que que se liberó de todo, y manejando ese montante, pues se lió a combatir y a matar a todo lo que osara acercarse, ¿no? Según cuentan las crónicas, volvemos otra vez a lo mismo, dice que estuvo 3 días
antes de que 3 días resistiendo antes de que le abandonasen la fuerza, ¿no? Era un tío, vamos a ver, que volvemos otra vez a lo mismo, yo no le voy a quitar nada. Y era el asunto, porque el tío era valeroso, echado para adelante, como se suele decir por aquí, un bestiajo, subir a unos muros, ofrecerse voluntario, llegar allí y desatar esa furia desmedida, pues claro, pues eso es en vanguardia de un ejército para el gran capitán era una baza súper importante, ¿no? Entonces, si Víctor tiene algún texto que puede ya corroborar Sí. ese tipo de cosas. Resistía en vano don Diego la violencia del ingenio, aunque su contradicción era tal que muchas fuerzas se fueron a quebrantarla, de cuyo peso inferían que le quitaba nuestros éxitos de un solo hombre. Es decir, que la gente se quedó pasmada, en plan que los ganchos estos han pillado a Diego, les le están llevando, porque los ganchos estos te subían y te dejaban caer desde arriba. Y es que no hay opción a defenderte. Mucha gente que nos está quitando a Diego y qué muerte tan cruel para un soldado, que te van a matar sin opciones. Claro. Pero no perdió las armas en aquella resistencia, antes llegando al muro y cobrando fuerzas en la tierra, cual otro hijo suyo con valioso collaje acometió con su espada y rolera a la multitud de enemigos, tan denotadamente que muertos muchos perdían la esperanza de sujetarle. Fueron muchos hombres a detener hasta que la fatiga del cansancio y del hambre dio atrevimiento a los enemigos para rendirle después de haberle defendido por el espacio de 3 días, cosa al parecer indigna de todo crédito si no le asegurara su valor. Ya te avisa hasta el propio cronista de, vamos a meter unas comillas, que sí que es cierto que obviamente pues, la época estamos hablando, fijaos, el gran capitán y ya estamos con los turcos, estamos con esos duelos de aguas territoriales, como decía Broder, el ballet de las galeras del Mediterráneo, todas las campañas militares entre la monarquía y el imperio turco. Cefalonia había pertenecido a los venecianos y por eso luego acabará toda esta cascada de mini escaramuzas en el Mediterráneo, llegando a la Santa Liga y llegando a Lepanto, porque al final no se puede obviar la amenaza que viene desde la Sublima Puerta. Bueno, pues le enganchan, sube y sí, en este caso no montante, rodela y espada, dicen, pues a despertar accidentalmente, porque él no quería subir, quería tirar las murallas, pues acaba despejando parte del sector, dando resistencia sin cuartel hasta que, bueno, pues hasta que le consiguen reducir y le hacen preso. Y aquí es donde se ganará su mote del Sansón, por cierto. Claro. Pero Sí, es que sí, es verdad. yo lo veo, yo me imagino esa escena en cualquier otro tipo de película de acción de esto de la Edad Media, que es digna de una película, de que te cojan por un montante, te suelten allí. Muchas veces en este tipo de cosas, en este tipo de hechos, en este tipo, leyendo historias sobre todo, la realidad muchas veces supera la ficción, de que te encuentres a un personaje como Diego y que él solo, vamos a ver, que él resistió, que no es cuestión que él resistió y que lo viera, que él resistió peleando con todo lo que venía y ya, vamos a ver, el cansancio, el hambre, ya lo venció y lo detuvieron, se atrevieron a acercarse, que eso es digno de mención y digno de escenas de película, vamos. La cosa es que se gana el mote del Sansón porque le llevan a la cárcel. Se piensan que obviamente lleva una armadura, lleva armas, está entrenado, es un gigantón. Miembro, a ver, vamos a decir, este hombre es hidalgo. Viene de familia de rancio bolengo, incluso de raíces vallisoletanas, que luego ya se sentó en Extremadura y sus padres pues, no te educas así como así en esta época. Le meten en la cárcel. Y el gran capitán y sus hombres deciden que es el momento que hay que salvar a Diego, que hay que romper la resistencia a la fortaleza. Cuando rompen y empiezan el combate, lo que serían las zonas de fortificación, se encuentran con que Diego se ha escapado de la cárcel, que es lo que es porque se gana el mote del Sansón, ha roto la puerta y va con las cadenas con las que le han atado pegando golpes a la gente. Por eso se gana el mote de Sansón, porque se hace la machada como el personaje bíblico, de romper Sí. las cadenas y tirar el templo encima a los otros. La descripción es exagerada, porque te dicen que va con las armas que la necesidad le dio, es decir, los grilletes, y que despedazó tanta gente como la gente que despedazó el ejército. Obviamente, ahí se mezcla todo. A mí me encanta. Yo pagaría dinero por si el gran capitán lo dejó por escrito, ver que hubiese puesto en un informe, en una recomendación para hacer los recomendados o hacer las pagas extras o todo esto.
Pero es que con este personaje vamos a tener siempre ese problema. Hay tantas historias de él y son tan grandes que distinguir realidad de ficción, ¿dónde es una exageración literaria? Porque esta época se hace. Además, en los duelos, por ejemplo, por el desafío de Barletta, que es uno de sus más famosos, vamos a ver que se tira incluso de figuras homéricas, porque es el gusto estético de esta época, el gusto artístico, volver a Aquiles, volver a todos esos héroes de la guerra de los aqueos. Pero es que son cosas que dices, ¿vale? Porque yo veo ahora un atleta de élite y hacen cosas que para nosotros nos parecen magia o proezas que no están al alcance del común de los mortales. Pero algunas es que ya directamente quedas diciendo, ¿y qué pasa? Me hubiese gustado tener una cámara y poder verlo así en directo y decir, wow, esto pasó. Y este caso es se gana el mote del Sansón de Extremadura y se hace famoso en Europa por eso. Este hombre le han metido en una prisión los turcos y se ha soltado a base de pura fuerza, ha matado a los guardias, ha roto la celda y le hemos encontrado peleando. O sea, que podemos concluir que si terminó preso es porque quería descansar, básicamente, porque si podía liberar cuando quería, es que Sí, dice, bueno, voy a echar como voy a MA echar en una las del siesta. equipo A. No. Totalmente, porque si pudo salir cuando quiso, cuando se le necesitó, es que yo puedo concluir, bueno, voy a descansar y ahora seguimos luchando, seguimos con el round 2. Claro. Porque pero vamos, yo estoy de acuerdo con lo que dice totalmente Víctor, o sea, es que Rosa prácticamente parece esta propaganda, es que parece propaganda militar, realmente. Cuidado que tenemos aquí uno que es que despedaza ejércitos enteros. Claro, es que yo creo que va cogido de la mano. Vamos a ver, no vamos a desmerecer, Víctor lo ha dejado claro desde primera hora, no vamos a desmerecer su participación en todas las campañas militares en las que estuvo, su valor, su fortaleza, pues vamos a ver, según las descripciones, todo. Lo que pasa que, lógicamente, se iban a aprovechar de todo eso, pues magnificando todo. Si mató a 2, pues va a matar a 10. Vamos a ver, eso es lógico. Se enfrentó a 2, se enfrentó a 10. A la vista está que el Papa no dudó en contratarlo, el gran capitán lo llamaba. Vamos a ver que. Carlos V le llamó y le nombró caballero de la Espuela Dorada y maestre. Efectivamente. Es Vamos a decir, ver. soldado de élite era soldado de élite, eso sin discusión. Efectivamente, vamos a ver, igual como si nos atenemos a la realidad, una persona, un ingeniero que es un máquina, que tiene un pedazo de currículum, un investigador, pues se lo van a llevar las empresas. Este era un guerrero de élite y vamos a ver, y lo querían la gente, lo querían para sí. Entonces, eso no lo vamos a quitar. Que después está revestido de leyenda y de exageración, por supuesto, pero que eso era un arma. Eso era un arma. Sí. Y es el gusto artístico de la época también. No tenemos que También. olvidar que estamos en una época que también que ser grandilocuente, reutilizar esas figuras clásicas y ensalzar las virtudes a través de retórica que se parece mucho a la de la Ilíada o la de la Odisea o la Eneida, porque ese gusto clásico está ahí, es lícito. Y al igual que te podemos hablar de Diego García de Paredes, cogemos en Francia el Caballero Bayardo, que es de la misma época, son coetáneos, y Bayardo era poco menos que Lancerote del Lago, que era el caballero más honorable, el último en retirarse, un bastión. ¿Quiere decir que ese hombre era así? Pues hombre, yo creo que no existe la perfección, pero es la época. Y por eso tenemos que hacer ese trabajo tan importante de analizar y intentar sacar la verdad entre los renglones. Sí, ponerse, mirarlo con los ojos, con las gafas de la época. Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es lógico. Yo creo que es un conjunto de todos esos matices, la verdad que sí. Pero bueno, volviendo un poco a la historia, bueno, se consigue esto de Cefalonia, ya la fama de Diego García, imagino que después de estos hechos se extendería por toda Europa, como el Sansón extremeño o el Sansón de España, me pareció también leer que también es conocido como el Sansón de España. ¿Qué pasa cuando termina? Pues imagino, bueno, termina Cefalonia, volverán a Italia, me imagino, ¿y qué pasa a partir de ahí? Pues Víctor, Dale, José no, Carlos. José Carlos. simplemente matizo y ya tú lo completas con el tema de algunos textos porque la verdad que me está gustando la charla porque está haciendo muy distendida. Creo recordar que se incorporó otra vez a los ejércitos papales sobre 1501, más o menos. Sí, más o menos, creo recordar, porque César Borgia, el hijo de Alejandro VI, pues conociendo también de la valía, volvemos a lo mismo. Vamos a ver, habían dejado huella, ¿no? Otra vez viene
encima ahora con la fama ganada en ese asedio de Cefalonia, pues oye, viene Diego para Italia otra vez. Pues había perdonado las ofensas, haber matado a aquel capitán en el duelo y lo nombró coronel en el ejército que participó en las tomas de Fasar, Faenza y Rímini, creo recordar. Sí, sí, es verdad, lo Sí. tengo aquí, es verdad. Entonces, vamos a ver, estuvo participando en varias campañas, en esta vez con César Borgia en esas tomas. Entonces, otra vez ejerciendo de militar para los ejércitos papales. Y estando allí otra vez lo llamó el gran capitán para luchar en Nápoles. Pero vamos, si tienes algo que apuntar en esas campañas de las tomas, Víctor, mejor que mejor, si tienes algún detalle. Aquí está, bueno, aquí se habla de que en este momento Diego se intercambia mucha correspondencia con el Papa, le llegan muchas letras del Papa y es verdad, César le nombra coronel del ejército, pero le dice el Papa, sé prudente y quédate a la vera de mi hijo. Es decir, protégeme a mi hijo, que tú eres lo que pues un guardaespaldas de primera. Lo que pasa que estando en la toma de Fosara, debe haber un momento que las tropas flaquean recuerdo, esto es la reconstrucción 100 años después. Dice, amigos, no os consintáis vencer de vuestros vencidos, pues sois españoles, no sois solamente victoriosos, sino la misma victoria. García de Paredes sois, pues seguidme. Y encabeza un contraataque, dejando muchos muertos hasta que la noche perdona al ejército enemigo. Es decir, ruptura de línea, llega la noche, no podemos explotar la victoria por perseguir un enemigo en operación nocturna es muy peligroso. Pero vuelve a ser lo mismo. Salva el día y otra vez los hechos de Diego García Paredes se hacen más grandes. De hecho, dicen, la estimación que el duque hacía de quien se le daba granjera con las hazañas de aquel día, que revocaron a su memoria las que admiró la toma de Montefiascone y perdonando a los de Fosara, confesó con ingenuidad y agradecimiento que aquella victoria no era sino de Diego García de Paredes. Se le reconoce el mérito también de la carga. Sí, sí, sí. O sea, seguían asentando su leyenda con cada pequeña acción, con cada pequeña cosa que hacía este hombre. La leyenda no paraba de crecer. No. Claro, la fama, vamos a ver, y había que mantenerla, que ya que tenía. Lo has comentado, si lo has dicho, si la has denominado perfectamente, que era un guerrero, un soldado de élite y se ganaba el pan, se ganaba el sueldo. Allí donde fuera, que era con el Papa, en este caso se lo iba a ganar. Así que fíjate tú la riqueza de esos detalles que estás dando, Víctor, con respecto a eso, a este tipo de campañas. Pues ya tenemos ahí otros detalles. Pero bueno, yo creo que todavía está, vamos, por lo menos en mi opinión, por lo que he leído, lo mejor está por venir. Vale, Cefalonia es difícil de batir, pero bueno, viene ahora la guerra con Francia por el trono de Nápoles y aquí ya es alucinante lo que te encuentras que hace este hombre junto con el gran capitán. Es totalmente alucinante. No sé si quién quiere empezar, pero bueno, esta guerra, si la gente no lo sabe, es la Segunda Guerra de Nápoles, que se inicia entre Francia, bueno, Luis XII, que lo tengo apuntado, y Fernando el Católico por el trono napolitano. Y aquí ya, bueno, tenemos las dos batallas que son memorables, creo que es Ceriñola y Garellano, y en las que en las dos García de Paredes es una auténtica, bueno, lo que viene siendo esta una auténtica bestia que es impresionante. Claro, como tú Entonces, bien has dicho, Adrián, vamos a ver, esta guerra es muy importante. Aquí también se destapa el gran capitán como gran estadista, un gran capitán en este momento. Le dan las victorias famosísimas a la corona, a Fernando. Entonces, requiere de sus mejores hombres. Aquí se destapan esos ejércitos españoles y don Diego pues está al frente de ellos porque hay que enfrentarse a esa potencia que es Francia, un enemigo también ancestral. Entonces quien ganara en la zona pues iba a tomar el control, ¿no? Volvemos a lo mismo, utilizó a Diego ya tiene una fama ganada y todo eso lo van a saber los ejércitos franceses, ¿no?
Oye, que el Sansón de Extremadura está luchando, ¿no? Ese gigante de fuerzas bíblicas, ese Hércules de España, como le querían llamar, ¿no? Oye, que está con los españoles, vamos a tener cuidado, ¿no? Entonces, Ujú. pues claro, la participación en Ceriñola, Carellano, pues sería determinante, ¿no? Entonces, yo le dejo a Víctor que cuente ese relato de esa escaramuza en el río. La del puente, Sí, la te de lo dejo a Racio y ti. el puente otra vez. Te lo dejo a ti. A ver, lo primero es que se están enfrentando dos potencias de primer orden. La corona Ujú. francesa ya es un estado muy modernizado, es un estado moderno después sobre todo de las reformas de Carlos de Lorena. Y en este caso, Fernando de Aragón, con Isabel la Católica, también planta esa semilla del motor que va a ser la monarquía hispánica, la monarquía de España, que va a ser otro estado moderno por antonomasia. Y se van a enfrentar dos modelos de ejército totalmente diferentes. Por un lado, tenemos el francés, basado en piquero suizo, sobre todo, y seguirá usando Francisco I, el rey caballero, tan famosos de la batalla de Pavía, pero sobre todo la artillería, porque ya la artillería se usa en estos terrenos de combate, y el gendarme francés, el hombre de armas, lo que nosotros comúnmente conocemos como caballería pesada. La caballería pesada francesa era una caballería mejor pesada, la mejor de Europa. Mejor entrenados, mejor equipados, una disciplina férrea. De hecho, a los suizos que son piqueros, se les va a conseguir derrotar con caballería pesada. Las maniobras que hacían eran espectaculares para poder burlar esos muros de picas y poder entrar a romper las formaciones. Por otro lado, el gran capitán, con ese babel de influencias que le han llegado, sobre todo la guerra de Granada, ver esas espingardas de los alemanes, la artillería, el uso de ingenieros de combate, cómo modificar el terreno para poder aprovecharlo él y sobre todo usar el sistema de armas combinadas. Y empezó a dar mucha importancia al arma de proyectiles. El arma de proyectiles, él veía que el futuro y que podía ganar las guerras. Cerignola y Garidiano se van a caracterizar por eso. Va a hacer zanjas, va a obstaculizar el terreno a la caballería, va a apostar a los arcabuceros para descargar muros de fuego y va a acabar todo con combates cuerpo a cuerpo cuando la gente ya no se puede mover. Van a ser como esas míticas victorias de Aníbal en Canas, cercando a la gente y haciéndoles pinzas. Pero Diego García Paredes, por como es un hombre que es muy corajudo, en uno de estos momentos de operaciones le dicen de que el desempeño no estaba a su altura de como lo que se esperaba. Se enfada con el gran capitán, pues lo ha hecho su mismísimo capitán, y dice, de acuerdo, se pone el equipo de combate, se planta en un puente y empieza a desafiar a los franceses él solo en el puente, con el mandoble, que vengan el que quiera que le iba a matar. La gente alucina y empiezan a ir franceses, valientes de, solo es un soldado español, está cerca de nuestras líneas, pues vamos y le matamos. Mata a uno, mata a otro, hasta que el goteo empieza a ser tan pavoroso que empiezan a ir ya en grupo, no de uno en uno. Si nos atendemos a lo que dicen, se habla incluso de más de 2000 muertos. Cosa Sí, que sí, no eso es lo que había me... oído yo. No, Porque, un poco porque obviamente exagerado. la cosa es que esa escaramuza que inició sí que ese combate empezó de venir una escaramuza, porque al ver grandes grupos de franceses que querían ir, también fueron grupos de españoles. Incluso hubo bombardeos de artillería, hubo disparos de cañón para las posiciones. Ujú. Y según nos cuentan, pues incansable, moviendo arriba abajo el montante, no hacía más que como el que recoge el trigo, despedazar franceses y lanzarlos rotos por los aires. Con la guadaña. Con la Es decir, guadaña de... en este caso, pues sí, los autores, pues es impensable no hacer el paralelismo con Horacio Cocles en esa mítica batalla de un solo hombre intentando parar un ejército con todo el valor. Que matara a unos cuantos, totalmente plausible. Que fuera uno, le matara, fuera otro, le matara, fuera otro, hasta que se dan cuenta de que uno en uno es como las pelis de Chuck Norris, que le te da la patada giratoria y te vas para el suelo, pues fueron ya en grupo y ahí sí que se debió de venir en una escaramuza. ¿Por qué? Porque el otro, a pesar de ser muy valiente y muy arrojado, también pegaría una voz, oye, que esto ya no es un duelo, que aquí ya no vienen de uno en uno, que me vienen en 10, venga, ayudadme. Y eso devenió en una melee. Esta melee sí que debió suceder, porque sí que hay referencias a ella, pero esas cifras de muertos, pues muy exageradas. Que Sí, Sí, provocó totalmente. gran matanza, es decir, esa escaramuza acabó siendo a favor de los españoles y que antes había provocado una gran matanza. Claro, que volvemos a lo que has dicho antes muy bien, José Carlos, cifras de la época, ¿qué es gran matanza? claro. Los ejércitos de esta época empiezan a ser grandes, pero no lo que va a ser durante la Edad Moderna esas grandes masas de gente. Los ejércitos Efectivamente. son grandes
pero todavía son casi números de andar por casa. Claro, claro, que sí, que hablaba en la cifra 2.000 muertos. Es chiquillo, que a lo mejor el ejército entero. eh, entonces, claro que hubo muertos. Hubo una escaramuza y me creo capaz de ponerse en el puente y desafiar al que sea, uno a uno. Pues capaz de estar mm, matando un día entero, de uno en uno, con un montante. Pero claro, si ya como dice Víctor, iban de 10 en 10 en grupos, pues ya que yo no se aguanta. Y claro que hubo una matanza. Fíjate tú lo que has dicho, Adrián, ahí la bestia parda se descontrola. Vamos. Yo acá la duda que me surge es, después de esta pequeña escaramuza, el gran capitán dejó algo escrito sobre esto, porque tiene que haber alucinado. Yo a este hombre lo indigné y prácticamente me fue al puente y como siga así, me destroza el ejército rival, él solo, A ver, prácticamente. le echó la bronca, lo primero, Ujú. o sea, la amonestó. Porque recordemos que la base del ejército de este momento es la disciplina. La Tú no disciplina, puedes sí. romper cuando te dé la gana la formación y hacer la machada, que ya no estamos haciendo esas cosas. Pero sí que es cierto que al parecer las crónicas del Gran Capitán nos hablan de 500 muertos entre muertos por arma blanca y ahogados, porque están en un puente, se desborda, se caen al Ujú. río y ya pues con el equipamiento militar de época te caes en el agua y estás muerto, no te puedes quitar la armadura, no vas a poder nadar. Y sí que es cierto que el resto de capitanes, que eso sí que se estila mucho en la época, los consejos estos le amonestan. Pero al final se alegran de que contra todo, contra todo pronóstico no salió herido, no sufrió herida alguna. Qué raro. Qué raro, vamos. Esto es digno Claro, de mención. yo es claro que te pones en la piel del gran capitán o el oficial superior de él, cualquiera que fuera, y dices, "Sí, este tío que se te va para el puente, se te va para el ejército rival y empieza a matar. Cuando vuelves, ¿qué le dices? O sea, le puedes amonestar, bueno, lo que tú has dicho, le amonestas, pero es que como le vuelvas a amonestar, le se vuelve a ocurrir otra locura de ir para allí y provocar otra escaramuza, al final la guerra se va a decidir con el carácter de este hombre. Es que es muy Era- complicado. Él lo ha Ujú. dicho Víctor, es disciplina. Y si tienes una persona, un soldado de élite con ese carácter aguerrido, echado para adelante, es complicado ponerle puertas al campo con ese tipo de personas. ¿Eh? Nada, a Ujú. los berserker, porque parece más un berserker nórdico o algo así, no te interesan. No te No, no, interesan porque no. el modo de hacer la guerra ya de las coronelías se basa en el bloque. Se basa Sí, en los bloques compactos, en luchar en líneas, luchar en cuadros, resistir las formaciones. ¿Por qué? Porque es el método de combate que estamos siguiendo. Obtenemos ventaja por esto, no hagas estas burradas. Sí que es cierto que al parecer tuvieron buena amistad. El Gran sí, Capitán, sí. sobre todo, lo que nos remarca las crónicas, que además de un extraordinario estratega y un visionario en el arte militar, era muy carismático, era una persona muy política, muy diplomático y se hacía querer. Obviamente sabe lo que tiene entre manos, porque él también se ha Ujú. forjado en esta época que es de transición entre la Edad Media, entre el final de la Edad Media y la Edad Moderna, y sabe que hay gente todavía con esa chip más medieval, más Más medievalizado, medieval, claro. Sí, sí. pero sabe manejarlo y lo intenta. Una amonestación en público, una persona que simplemente por decir, oye tío, no lo estás haciendo muy bien y te vas a matar a 2000 personas, ya sabe que es suficiente para él. La has dañado en donde le das, que es en el orgullo, en el honor, la amonestas, pero bueno, oye, ¿estás bien? Venga, la campaña sigue y ya tendrás otra para resarcirte. Ujú. Sí, es que es lo que me da la sensación. El gran capitán tiene que tener mucha mano izquierda para manejar ese tipo de personas, porque aparte de estadista, un estratega, vamos a ver, esta es la crónica, pero tiene que tener mucha mano izquierda. Manejar porque es verdad, eso es todo disciplina, todos unos ejércitos han cambiado la forma de luchar, ahí cambia totalmente la forma de luchar a la edad media que viene y tener ese tipo de personas, pues lo tienes que saber muy manejar, como también ha dicho Víctor. Como curiosidad, en esta época se esperaba un duelo entre dos personas con gran ansia y nunca sucedió. Se esperaba a los franceses que su Bayardo se enfrentara a Paredes, porque Ah, Sí, es verdad, sí, sí, sí. Bayardo luchó las guerras italianas, morirá en las guerras Ujú. italianas de un disparo nos dicen que de una escopeta, una italiana, le dieron en la espalda y le partieron la columna vertebral.
pero todo el mundo quería ver, porque quería ver el duelo entre Bayardo, el que se lograba ver como un tigre, y entre el Hércules de Extremadura. Querían ver a los dos mejores guerreros de los dos mejores ejércitos del momento luchar en un duelo individual. Al parecer sí que hay indicios de que se buscaron, pero no se encontraban. Buah, O sea, por eso todos esos paralelismos homéricos también se van a reforzar. De hecho, eso no, Bayardo, si buscáis su historia, también es espectacular. Es otra persona que lees y dices, madre mía. eso no lo sabía, no tenía yo constancia de esa... O sea, al parecer sí que hay indicios de que se querían, de que la gente quería ¿Quién no lo... A ver, si tú presumes de tu mejor guerrero, yo presumo del mío. Queremos que se enfrenten. Queremos ver un duelo mítico. Pero eso suena todo más a Edad Media, como estamos hablando. Me recuerda a la película del Cid allí por Sí, Zamora. Vamos a luchar por Zamora, mi mejor guerrero contra el hombre, tuyo. el duelo sí que hay. Luego aquí tenemos el desafío de Barletta, que van a ser También. 11 españoles contra 11 franceses. Entonces, algo así. Que no Claro. Sí, llegara a pero la mortandad, pero más de exhibición marcial, para esos momentos de impasse, para dejar una retirada honrosa, tal, pues hacemos se buscó, pero bueno, Bayardo morirá en las campañas italianas y antes de morir no lograron encontrarse. sí, pero bueno, eso nos pasa todavía hoy en día. Hoy, por ejemplo, podemos ver, tenemos a Rafa Nadal o Federer cuando se enfrentan estos titanes del tenis, todo el mundo está expectante, porque al final es ese mismo espíritu. Es decir, tenemos el mejor, queremos enfrentar también contra el mejor del rival. Eso en aquella época era el tema castrense, hoy está en el tema deportivo. Yo creo que es ese mismo espíritu de ver quién es el mejor. Y yo imagino que seguramente si vamos a crónicas alemanas y de otros estados de aquel momento, seguro que también tienen a su mejor guerrero y lo querrían enfrentar también con los mejores. Vamos, sin Sí, duda. también. Sí, Ujú. Pero también. bueno, ya que lo mencionó Víctor, el desafío de Barletta, que yo creo que es de lo más famoso también de García de Paredes. Yo creo que antes de entrar directamente en el desafío, y claro, porque yo creo que acá lo extraño es, estamos en mitad de una guerra y se produce un desafío en mitad del conflicto bélico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es? ¿Por qué dos ejércitos dicen vamos a parar los movimientos tácticos estratégicos que tenemos para llevar a cabo este desafío? No sé, Víctor, si lo quieres comentar tú un Sí, poco cuéntalo, cuéntalo. A ver, hay un problema en este momento. Las tácticas Ujú. del Gran Capitán no eran convencionales respecto a las francesas. El Gran Capitán, si analizamos las campañas italianas, va a rehuir combate en muchas ocasiones. No va a querer entablar combate campal, porque no se ve con ventaja. Los mejores generales de la historia siempre hacen lo mismo. Yo combato donde quiero y cuando quiero, no cuando tú quieres, porque así la batalla me la condicionas. Y hay muchos achaques de los franceses de la cobardía de los españoles, porque no quieren entablar batalla campal. Debe haber un insulto en parte de las operaciones de que dicen que los jinetes franceses son muy superiores a los españoles. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El soldado, el caballero pesado francés, que es una apisonadora, que es su función, pero los españoles usaban, sobre todo para las operaciones de movimiento del Gran Capitán, montaban a la jineta, que es una herencia de la árabe, de España. Muy Ujú. ligeros, con venablos, con escudos ligeros, casi sin armadura. ¿Para qué? Porque son hostigadores y exploradores. Son los ojos del ejército. Pues ya estamos viendo dos modelos diferentes. Y en esto que los españoles se sienten ofendidos y le dicen, bueno, pues vamos a ver quién es el mejor. ¿Por qué no echamos un duelo? Ujú. Y 11 contra 11, se eligen equipos y a pelear. Claro, pero aquí lo que estás comentando es otra vez ese paso, ¿no? Entre el medievo y la edad moderna, porque esto es un corte directamente a los movimientos de los ejércitos, ¿no? Del gran capitán moviendo sus tropas, ¿no? La cosa es que estoy tirando de memoria, porque esto tengo, las guerras últimamente solo estoy con Flandes y entonces me queda todo. A mí ya solo me vienen cosas con barro y asedios. Todos los de los duelos ya me queda muy bonito. Parecer había un encontronazo nocturno, porque estaban sitiándose fortificaciones. Creo que los franceses sitiaban a los españoles. Entonces había habido una Ujú. salida nocturna, había habido una escaramuza entre la caballería ligera y los caballeros franceses y ya se estaban llamando de todo. En este momento, creo recordar que se pacta aún, nos vamos, oye, te cedo la posición, pero ante el insulto dicen, el duelo, la hacemos y luego seguimos con la guerra. Claro. Son Perfecto, entonces, ujú. que No, no tenemos no. que olvidar que los seres humanos, a pesar de que estemos en guerras, que también cuando vemos a otro que lo está pasando mal, tendemos a levantar el pie del acelerador muchas veces, porque te identificas con la... Y luego aquí, sobre todo, es el tema del honor y la honra.
Eso es Sí, universal eso y los era... insulto. Y no te han insultado a ti personalmente, han insultado el honor de la caballería española. O sea, de Claro. la representación de tu nación es que sois unos jinetes cobardes, no sois aguerridos. El honor, en la honra en aquella época, vamos a ver, y me toca donde me tiene que tocar y venga el orgullo. Y ahí, pues, don Diego se destacó también bastante. Entonces acá, claro, tenemos a franceses que eligen, creo que has dicho 11, si mal no recuerdo. 11. Sí, 11 y 11 parte de los españoles, entre los que me imagino que no habrán dudado de decir, tráeme al gigante porque Claro. tenemos que ganar. Parece un partido de fútbol, 11 contra 11. había un problema, es que Diego estaba herido de la cabeza. Venga ya. Tenía heridas en la cabeza y hasta el último momento fue dudoso para la convocatoria, si seguimos con el símil. Convocatoria. Pero cuando le dicen que hay un desafío, agarra y dice que va para adelante. De hecho, tenemos el nombre de los 11 españoles y de los 11 franceses. Seguíale don Diego García de Paredes, seguíale de la compañía del gran capitán el alférez Gonzalo de Arévalo, Gonzalo de Ayer, de la de Clavero de Calatrava, Oñate de la de don Diego de Mendoza, el alférez Segura y Moreno su hermano, y Rodrigo Piñán de la de don Juan Manuel, Martín de Tuesta y Diego de Vera, de la de Íñigo López de Ayala, el alférez Andrés de Olivera y Jorge Díaz Aragonés, nombres dignos de inmortalidad por su valor tantas veces experimentado. O sea, tenemos la alineación. Está bien, está bien. Y me imagino que también habrán tenido que elegir jueces para decidir quién Sí, ganaba el desafío. hay árbitro, por así decirlo. Recordemos que en los torneos medievales también había árbitros. Sí, sí, Eran sí. competiciones pactadas y con reglas. Sí, 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 sí. Y ahí quién se sabe quiénes fueron los jueces, bueno, o por lo menos de qué, no sé si el término será nación, pero bueno, de dónde eran los jueces, porque tiene que ser una nación neutral, por así decirlo. Estoy buscando. No, Sí, a ver, sí tengo que el nombre de los franceses también, que los recoge. Que bueno, el duelo tiene lugar el 27 de septiembre de 1502, día señalado para el combate. El armamento, lanzas en ristre, hachas, espadas, armas destinadas al desafío. Hacha, lanza y espada. Casi nada. Casi nada. Bueno, entonces, creo que tengo apuntado aquí, creo que eran venecianos los jueces. Si no mal no recuerdo. Tengo aquí, a ver. Bueno, no, tampoco es importante. Entonces, bueno, tiene lugar el duelo. Y creo que aquí, si no recuerdo mal, es los franceses al final desmontan y que es cuando se tienen que cubrir detrás de sus caballos por la carga española, algo así, ¿no? O sea, sí. Aquí ya me estoy hablando de memoria. Yo también me pierdo ahí. No, Yo ese detalle lo tengo. hacen la primera pasada. Acometiéndole con tan gran ímpetu que el primer encuentro los españoles derribaron 4 franceses, habiéndoles muerto los caballos. Del segundo cayó uno nuestro entre los que yacían a pie. Con la avenida continua de golpes se rindió. Es decir, recordemos que estas competiciones, o sea, caballos, hay gente también a pie, te rindes, te pueden capturar. Si te agarran y te pasan a su real, no puedes seguir participando. Es un prisionero de combate, que es como se hace esa. Diego de Vera apretó tanto a uno de los contrarios que le quitó la vida. O sea, un español logra matar a uno de los franceses. Diego García hirió tan fuertemente a otro que sobrevivió pocas horas a la batalla. Entonces, empieza a haber muertos. Pero luego también mueren caballos de los españoles, 2 caballos de los españoles y 5 de los franceses. Los 7 de ellos que peleaban a pie se fortificaron entre los muertos recogiendo los 2 que no lo habían perdido. De tal fuerte que 8 caballeros nuestros y 2 infantes no los pudieron contrastar su reparo, porque cuando intentaba acometerlos sus caballos, espantados del olor, no finalizaban cargas. Es decir, los franceses ya van replegándose, montan con los caballos muertos, se refugian detrás y ya ahí se estanca el duelo. Claro, cada vez cuando los jueces, bueno, se decide, se trata de pactar, decir, bueno, dejarlo en empate, que creo que es, lo tenía apuntado aquí en la resolución, le fue dado el nombre de valerosos y esforzados a los españoles y a los franceses por hombres de gran constancia. Sí. Pero aquí me parece curioso que es que el que se niega a que esto acabe es García de Paredes, que es que él quería ganar. No, el empate o esta resolución no le valía y lo tuvieron que parar. Sí. Me imagino, porque él quería seguir luchando. Sí. Como siempre. O sea, Diego de Paredes, el cual, descontento de no haber llevado hasta el trance último de la victoria a la contienda pasada, convocó de nuevo los más fuertes infantes y hombres de armas. Los dispuso en forma que otro día provocaron 22 tantos franceses, y no queriendo aceptar su desafío, remitiendo batallas particulares al general de los ejércitos,
es cuando empieza, cuando dice, oye, otro combate, he traído gente de refresco. Dicen que no, que ya está, que unos son muy valientes y otros son súper constantes y nos hemos quedado todos contentos con el resultado. Empate. Pues, empate, no pasa nada, todos mantenemos intacto el honor. Pues al parecer ya no le quedaban tampoco en ese momento armas, había roto la lanza, el hacha y la espada, ya no le quedaban armamento. Se va al linde del campo de combate y agarra los hitos para debilitarlo y se los empieza a lanzar a los franceses, que tienen que huir para no morir literalmente apedreados. Sí. No, pensemos que el duelo duró, tengo apuntado aquí, más de 5 horas. O sea, 5 horas combatiendo y él quería seguir combatiendo. Es decir, la forma física de este hombre es espectacular. Porque quería seguir combatiendo después de 5 horas de combate. Y me Hay imagino que no va a ser parones, un combate sencillo. hay Hay parones. se para. Sí. Hay descansos. 5 horas con armadura, o sea, 5 Claro. horas, cojo un luchador actual de boxeo y ponle 5 horas a pelear. Imposible. No, claro, por eso yo es que lo he leído y es que esto, ¿cómo estaban hechos estos hombres? Son de acero directamente, porque no sabía que había parones, no sabía que había descansos. Sí. Porque Es si lo no que tú estás diciendo, boxeo no tiene peso ninguno, no tiene armadura, no tiene lo que pesaba una Sí, armadura de no, por aquella eso. época. Eso Me es parecía bestial. alucinante, Bestial. La verdad que sí. Otra época. Pero bueno, Nada, y de hecho dicen, aludiendo, el gran capitán le dice, no os espantéis que García, aunque tan valoroso caballero confiado en las armas que le son más naturales, había lucido más que sus compañeros. Es decir, que lo de las piedras, que bueno, son armas naturales, no, porque claro, también morir de una pedrada no es lo mismo que morir bajo la hoja de una espada. Y luego dice, él mismo aquí aludía a una intrínseca natural melancolía que a veces tenía magos de furor y género de manía, enfermedades y secretas fábulas del mismísimo Hércules. Es decir, Anda. incluso aunque exageran los hechos y hace más grande su leyenda, no deja de remarcar el autor ese clic que le ponía en modo combate a lo berserker nórdico. Es decir, la manía, la melancolía, estamos hablando de una persona altamente violenta. Algo se Hércules, rompía. Hércules, recordemos que tenía accesos de furia, mató a su profesor de música con la lira porque le contravenía un día. Hércules cometió varios crímenes según la mitología griega. Pues se hace ese paralelismo, tiene lo mismo, es igual de fortachón, pero también tiene eso de especialmente violento. Sí. Algo se rompía en él en un momento determinado y se derramaba toda la furia de Don Diego. Así que, Juanda, que tenemos un relato bueno. pero bueno, después del desafío, que digamos que acaba con esa resolución, la guerra, ¿cómo continúa? Bueno, me refiero a si Diego García tiene algún otro hecho más durante este conflicto importante o remarcable. En teoría no, es decir, No, en acaba la Barletta y guerra, ya acaba ese mismo año, 1500, he dicho 1502, en 1502 creo que he dicho. El desafío es, espérate que tengo aquí las fechas. 1502 también, ¿no? 20 de septiembre de 1502. 1502. La guerra acaba en 1504. No, acaba con el Tratado de León y las operaciones ya no hay un hecho que se destaque. 1504 No, ya, pues, un poco de descanso. sí. Claro, y después de la guerra me imagino que, bueno, tengo aquí apuntado que recibió recompensa como fue nombrado marqués de Coloneta. ¿Es Sí, correcto? sí, el gran capitán lo premió con el marquesado de Coloneta en Italia y por lo menos eso no, pero vamos, le duró poco porque en cuantito cayó Gonzalo en desgracia, él por defenderlo, pues también cayó en desgracia y perdió ese marquesado y salió exiliado de la corte, empezando una nueva etapa como pirata en el Mediterráneo y vamos a dedicarnos al mar, ¿no? Apresando a barcos franceses y berbericos. Bueno, pues ya tenemos a Gonzalo también a Gonzalo, Don Diego de pirata con una embarcación, pues dándole estopa a franceses y berbericos. Pues fíjate tú, otra etapa más de Don Diego. Pero antes de acceder a esa parte de la piratería, claro, esto es muy interesante porque él por defender al gran capitán, por mantener esa lealtad, paga un precio muy alto, que es lo que tú has Muy comentado, alto. que sufre la ingratitud, por decirlo de alguna manera, de Fernando el Católico. Correcto.
Sí, sí, sí. Y la Que, ingratitud y, vamos, sufre exilio y lo pierde todo, vamos. ujú. Que aquí es muy interesante, tenía apuntado una anécdota que Fernando estaba rezando y Diego García Paredes entra como si estuviera, como si fuera su casa, para interrumpirlo, para defender al gran capitán. Y según lo que tenía apuntado aquí, la anécdota lo que cuenta es que él tira un guante en modo de desafío, porque sabía que entre la gente que había alrededor de Fernando estaba gente que había hablado mal del gran capitán y los retaba un desafío por ello, por haber faltado el honor al gran capitán. No sé, Víctor, si ahí me he columpiado, pero vamos, No, lo que no, tenía no. yo Eh, apuntado. yo la conozco, pero tampoco tengo no me ha dado tiempo de revisar esa documentación, a ver si encontrado documentación de época que refleje Yo he ese hecho. escuchado también esa anécdota, no Sí, sé, pero la he escuchado de lanzar el guante para ver si alguien lo recogía por el tema de la afrenta que le hacen al gran capitán, porque como hemos comentado, seguía al gran capitán y perdió todos esos favores por defenderlo. Ujú. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que la anécdota es, es como hemos dicho antes, ¿no? Engrandece más esa leyenda, porque al final es Fernando, creo que es bueno, Fernando Católico, sí. aquí es Ujú. que he cogido la otra de las crónicas de la de Breve Sumachos de García Paredes, recogida en las crónicas del Gran Capitán. Dice: estando un día en la sala del rey, muchos caballeros del rey, entre ellos hubo dos que dijeron que el Gran Capitán no daría buena cuenta de sí. Yo respondí alto, que lo oyó el rey, que cualquiera que dijese que el Gran Capitán no era mejor criado suyo y de mejores obras, que se tomase un guante, que yo puse uno en la mesa. El rey me lo volvió, que no lo toma nadie, y me dijo que era verdad todo lo que yo decía. Y desde allí el gran capitán estuvo bien conmigo, que hasta allí no podía verme porque servía al próspero. Claro. Ujú. Así O O que sea, sea, que pudo haber no, pasado. no, esto es vamos, esto en teoría la breve suma de hechos de García Párez es parte de su autografía escrita por él mismo. Ah, pues mira, pues ya está, resuelto, eso realmente pasó y es, bueno, Fernando el que dice, bueno, aquí me parece que nadie va a recoger el guante, pero igualmente, a pesar de ello, le quita el marquesado, el gran capitán cae en desgracia. Entonces, bueno, como dijo José Carlos, se dedica a la piratería. Que esto es, o sea, es que ya va en contra incluso de España, también entiendo, acaba contra todos. en teoría, vamos a ver, dice que apresando barcos franceses y berberiscos, pero vamos, yo creo que no, que no le haría asco, como se suele decir, a otro tipo de barco. Por lo menos eso es lo que se pone en las crónicas, creo recordar, ¿no, Víctor? Yo de la época de piratería, Tengo poco yo también. Inalvis, Yo totalmente. tengo poco, ¿no? Yo no sé el tiempo que duró, porque si la campaña de Italia terminó en Cuatro. 1504, el tiempo que duró el favor del gran capitán y cayó en desgracia, ya según tengo entendido, según tengo apuntado aquí, en 1509 recupera el favor real y se une a la campaña para recuperar el norte de África. Entonces Sí, ya estamos en 1509, ya está otra vez al servicio del de rey, la ¿no? corona. Sí, bueno, Sí, la de la corona. Ujú. corona. Entonces dice que ya participan en el asedio de Orán, hay un nombramiento como maestre de campo de la infantería española, que es usada para atacar a la República de Venecia, es ascendido a coronel de la Liga Santa, al servicio del Papa Julio II, la batalla de Rávena, hay dos o tres que sigue ahí su campaña militar ya al servicio de la corona, vamos, que no ha terminado. Ese no me parece, en Don Diego no había pausa, era el entretenimiento. Nosotros podemos hablar aquí como hobby y él tenía entretenimiento de meterse a pirata, vamos a ver, que él tenía que hacer algo. Sobre todo que recordemos que de Sí, dónde no, saco claro. dinero, qué sé hacer para ganarme la vida. Efectivamente, ahí tienes razón, Víctor. Yo soy un ¿Qué sé? soldado de Exacto. élite y se acabó. Sí, sí, ahí tienes razón, totalmente. Tengo que Que Sí, pero ganarme la vida. acá, bueno, me resulta bastante interesante porque sí que la piratería, me imagino que habrá sido proscrito, habrá sido perseguido, haya atacado o no a las embarcaciones españolas, me imagino que un pirata nadie que tiene un pirata cerca de sus costas, pero lo buen soldado que debe ser y la fama que debería de tener para que el monarca español dijera, bueno, no pasa nada, vuelve por aquí y te puedes poner a unir a mis filas de borrón y cuenta nueva. Claro, es que eso me imagino que habla también de la grandeza del soldado, de lo importante que podría ser tenerlo en las filas, ¿no? Pues sí. eh,
Es que los soldados profesionales con experiencia no salen debajo de las piedras. Ujú. Recordemos que gran parte del éxito del sistema de tercios, me da igual qué nacionalidad, es mezclar a los veteranos con los jóvenes para que adquieran experiencia de campo lo más rápido posible y buenas manías, como se decía, que adquieran buenas manías y usos. Si Ujú. yo puedo reclutar soldados con mucha experiencia contrastada, integrarse en mis filas para que sigan enseñando a los nuevos reclutas, mejor que mejor. Y si además es una persona famosa en Europa, que puedo volver a jugar esa baza de ha vuelto. Tengo al Sansón, tengo al Hércules en mis filas. Pues todo suma. Hombre, Todo claro. suma. Obviamente Diego no destaca por valiente, por arrojado, es capitán, es decir, tiene su compañía, luego es coronel, pero nunca destaca por sus dotes de mando ni por ser un extraordinario estratega, destaca por lo que destaca. Y obviamente yo estoy Ujú. seguro de que, porque se habla mucho de que pelea con alabarda, con montante, que no son armas muy típicas para la infantería española. Hacemos más con la pica, con la ropera, con las espadas de otro calado. Pero si te puedo enseñar, tengo alguien que puede enseñar a pelear gente a la alemana, como un Doppelsorner, para romper muros de picas, con un montante tengo a este tío también, son valores añadidos siempre. Sí. Sí, sí, sí. El tema, si nos vamos al símil futbolístico, es quien tuvo retuvo y si puedo tener a Messi en mi equipo, aunque sea con unos pocos de años más, vamos a ver, me puede resolver cualquier jugada, ¿no? O en aquella época Maradona, pero es que así, este ya tenía la fama ganada y lo que está diciendo Víctor con toda la razón es que es eso, que todo sumaba, todo sumaba. No, claro, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Y bueno, acá también, como comentaste José Carlos, ya empieza, bueno, otra vez en el acto de operaciones de Europa y termina también bajo el mando de Maximiliano I, del emperador, trabajando con él. Sí, al parecer sí. Y de eso tengo pocos datos, pero al parecer también terminó trabajando con el emperador Maximiliano. Ujú. La verdad que era un soldado que había que ganarse el pan. Eso es lógico. Es Y después que de eso, sí. es lo de siempre. También tenemos que tener en cuenta que no es raro que sirva Maximiliano I. Maximiliano I es el abuelo de quien va a ser el abuelo de Carlos V. Maximiliano I está emparentado por su hijo con la familia real castellana. Claro, Y no es Ujú. raro que en un caso de necesidad se manden tropas de tu propio país para reforzar ejércitos tuyos. En el asedio de Viena, en el primer asedio de Viena a los turcos, se mandan refuerzos españoles. Aunque es Carlos V el patrimonio de sus territorios, están muy lejos, pero logra mandar 700 arcabuceros. En Hungría también se mandan, en Praga también se mandan infanterías. Son, no dejas de estar ayudando a un familiar en apuros. Si yo te Ujú. pido tropas, pues intento mandarte lo que tenga. De hecho, va a sí. ser gran parte de la fortaleza de los Habsburgo. Esos matrimonios y esos emparentamientos, a pesar que luego se dividen en la rama de Viena y la rama de Madrid, los Habsburgo de Viena y los de Madrid, pero eso va a llevar a un sistema de alianzas bueno, aunque cada cual tenga sus territorios, somos familia. En momentos de necesidad no dejas de ser mi primo o incluso mi hermano. Échame una mano. Sí, Ujú. así es. Y yo, Yo- es por eso, porque aquí tengo apuntado porque tras la batalla de Rávena, eh, tengo apuntado que tras esas hazañas de esos capitanes españoles que participan en esa batalla, pues el poeta y dramaturgo Bartolomé Torres Naharro le dedica unos elogios y dice, y me gusta y lo tengo aquí apuntado, dice, más venía Traquel con gran porfía, los ojos encarnizados, el león Diego García, la prima de los soldados, porque luego comenzó tan sin sosiego y a tales golpes mandaba que salía el vivo fuego de las armas que encontraba. Tal salió que por doquier que pasó, quitando a muchos la vida, toda la tierra quedó de roja sangre teñida. Es curioso, me encontré esas letras, pero vamos, la fama la tenía y fíjate tú, este hombre y estas letras. Bueno, ya después de eso pasó al servicio de Carlos V Sí, y, lo has y aquí comentado, tiene Víctor. algún hecho de armas que digas importante, otra vez que haya protagonizado algo.
Es el final de la carrera ya. O sea, Ujú. 1520 entra al servicio, por lo que a la guerra de las comunidades, y va a ser miembro de la escolta del emperador. Ujú. Pero sí que solo lo que se va a hablar es participaciones puntuales en campañas. Se destaca, bueno, en la conquista en Navarra se va a destacar, va a ser un extraordinario soldado en otras batallas, pero sobre todo está el hecho apócrifo de que en Pavía no está confirmado históricamente de que cuando se gana la batalla de Pavía fue el escolta del rey caballero Francisco I. Eso no está confirmado, no hay fuente histórica que lo diga, es un rumor, pero ya estamos encabezando ya los últimos años de su vida. Los últimos Ujú. años de su vida, y sobre todo que tú puedes ser muy grande y muy fuerte, pero es que todo tiene un límite. Estamos en 1520, este hombre ya está rozando los 60 años. Claro, es que eso es lógico, ya no tiene la fortaleza de un migardo de veintitantos o 30 años, ya no la tiene, eso es lógico. Y sobre todo, también la gente cuando empieza a peinar vamos, esto obviamente no nos lo va a decir él, pero cuando la gente peina canas se hace más prudente con el paso del tiempo. Claro. Quizás toda esa rabia, esa manera de ser se atenúa con el tiempo, y sobre todo por las lecciones aprendidas vitales. Cada vez que saca Claro. ese mal genio, me perdí un marquesado por desafiar a duelo a la gente en la corte. Me he metido en 1000 movidas, me he metido en 1000 problemas. He peleado en más duelos que ni sé. Y si Sí, lo echas la vista atrás, no me he muerto pues, pues por mi habilidad y por mi resistencia sobrehumana. Él diría que claro, por Dios, obviamente. lógicamente. Sí, 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 Pero sí. es Pero bueno, a mí. curioso. Ujú. Habla, Adrián, habla, habla. No, 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 por no, favor, no. José Carlos. No, no. Bueno, bueno, pues no, no, es que a mí lo que me resulta muy curioso es la forma en la que muere. Que dices, con semejante personaje de tal, que es que prácticamente legendario, de que te lees las hazañas, las que hemos comentado aquí, te parecen tan increíbles, la forma en la que muere te choca. O sea, es como, no sé, te rompe un poco esa leyenda, porque es Sí, muy, muy simplona. es que después de tantos duelos, de tantos asedios, de tantas batallas y escalar muros, enfrentamientos, cortes, o lo que has comentado al principio cuando estaba la cantidad de heridas, claro, muere por un juego infantil, porque según tengo apuntado, tras regresar de enfrentarse en el Danubio a los turcos con Carlos V. Entonces, el juego trataba de tirar con lanzas unos palos en la pared. Entonces, se supone que montado a caballo, pues va a tropezar con un cordel que está atado entre dos alcornoques. Ese cordel le secó la garganta. Era un juego infantil, estaba jugando un juego infantil. Y fíjate tú cómo muere ese Sansón de Extremadura, ese Hércules español. Es lo más curioso de todo, la verdad que sí. Ujú. Sí, Víctor. incluso aquí se habla. Un día ciertos generosos mozos hacían muestras de su agilidad en todo género de pruebas con él. Entre otras, quitaban una paja de la pared muy alta con el pie derecho y estirando solamente en ella con el izquierdo. O sea, a la pata coja quitar con el pie un poste. Diego García Paredes, que tenía natural inclinación a estos ejercicios de fuerza y ligereza, probó este y levantó también con su gran pujanza el cuerpo, que torciendo el pie cayó en el suelo con tanto más daño cuanto el vigor había sido mayor, cogiendo la estacada en el año 64 de su edad. Aunque Claro. muy vigoroso, muy cansado de los continuos trabajos de toda su vida, fuele fuerza, con el gran dolor, tratar de su cura y empeorando cada día, y creyendo que ya llegaba a su muerte, trató de triunfar de ella cuando venía con el ánimo que tantas veces había buscado. Acomodó las cosas de su alma como caballero cristiano, y por dejar testimonio de su amor a su hijo en sus hazañas, escribió en este tiempo la breve suma de su vida, es decir, su autobiografía. Creció el Ujú. mal y la sangre quedó tan maltratada con el gran golpe que a mediados del año de 30, lo que las picas, espadas, lanzas, pelotas y piedras, tanto número de peligros por tierra y por mar, no habían podido acabar, hizo en pocos días la ocasión leve de una caída. Una caída con Es el. que es Pues sí. eso, Es la curioso, es muerte te curioso. corta esa leyenda, sí, sí, que te parece, o sea, que no se me malinterprete, es como poco digna para semejante leyenda. Uno se imagina a alguien así muriendo en combate o, ¿sabes? No sé, en el frente, muriendo por un juego infantil o por un juego de habilidad, es que te choca. A mí por lo menos me chocó la primera vez que lo leí. Sí, choca, la verdad. Pero vamos, ahí tiene la leyenda
Ujú. La leyenda toda su vida ha sido marcada por la leyenda y por esas hazañas y mira, pues una muerte también pues curiosa. Es todo, toda la vida de Don Diego es para dar para eso, para ese libro o esa película. A mí me Sí, parece que Víctor. hasta tiene algo de redención, quiero decir, toda su vida se ha destacado por ser un matarife, por ir por terrenos de combate dejando muñecos rotos y se muere jugando con unos niños. Es decir, Pues sí, yo creo que, que, que les podría haber mandado a parir panteras, en plan de, a mí dejadme, tengo 64 años y estoy cansado ya de todo, pero prefiero jugar con ellos como un niño, fíjate, con un niño más, con un mozo. No sé, me y parece que es muere. eso como que ya esas ganas de vivir, esas ganas de ser joven, ser más reflexivo, pues como que sí que lo alcanzó, como que estaba más en paz conmigo mismo. Es Pues una sí, muerte Ujú. un poco, esa muerte en el campo de combate haciendo la máxima machada, pero no, también morirse a veces así es un buen contrapunto y yo creo sí, que es lo que le es un matiz faltaba. diferente, sí, la verdad que sí. Visto Mm, así es un matiz, la verdad que sí. Es Un punto curioso. de vista, sí, sí. Y si la gente quisiera, ¿se sabe dónde están sus restos? Por si la gente quiere ir a visitarlos. Sí, no, Aquí me pero pregunto dice, eso, si no se la sabe, si no crónica me saben. dice que se le enterró en Santa María de Trujillo. Ujú. Entonces, Sí, yo no sé parece si ser que sí, 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 en la Santa María de Trujillo. Lo tengo ya apuntado. Bueno, si alguien la ha visitado entre el público o alguien que vea esto, que, bueno, si que lo dejen en los comentarios del vídeo o aquí en el chat en directo, porque sería interesante saber si dónde está enterrado para que si la gente quiere ir a visitar los restos, para que sepa dónde está. Santa María de Pero, Trujillo, sí. pero bueno, yo creo que ya hemos cubierto toda su vida, hemos hablado de un personaje tremendamente interesante, que está entre eso, a caballo entre la realidad y la leyenda. No sé si algún día se sabrá con certeza qué parte es de verdad y qué parte es leyenda, pero aún así yo creo que es muy interesante, aunque sea legendario, es tremendamente interesante la vida de este hombre. Es, como dice José Carlos, es digno de una película porque es alucinante las hazañas que hizo, perdón. Y Víctor, nada, agradecerte también esas crónicas que nos has leído, que es tremendo, que es alucinante también cómo lo relataban, como tú has dicho, ese estilo evocando a esos héroes griegos que lo hace aún, no sé, lo engrandece aún más todavía, ¿no? Mm. Incluso es de las pocas, en estas mismas crónicas es de las pocas veces donde tiene, en teoría hay un grabado con su retrato, que es una foto de un hombre con barba, con la armadura. Ujú. Tampoco, no da mucho a la imaginación la moda de la época militar tampoco. Claro. Pero Pues, bueno, yo creo que sí, perdona, José Carlos. no, 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 no. Yo era, digamos, corroborar también tus palabras, Adrián. La verdad que las crónicas que ha leído Víctor han sido apasionantes. Han sido un complemento perfecto y de lujo para acompañar esta Ujú. charla, la verdad, entre amigos. Sí, sí, sí. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ya llevamos aquí una hora, tampoco quiero retener aquí más a los invitados. Agradecerle por vuestro tiempo, Víctor, José Carlos, muchas gracias por estar aquí, por haberme acompañado en esta charla, a la gente del público también, y bueno, sabed que bueno, el directo va a estar publicado en YouTube mañana mismo y también en iVoox para los que prefieran el formato tipo podcast. Y nada, nos veremos en el próximo directo, ya Víctor y José Carlos, seguro, seguro que los traeremos de vuelta al canal porque vamos, son aportaciones valiosísimas las que hacen y hacen la charla mucho más amena. Pues nada, Sí. muchísimas gracias a todos y bueno, Víctor y José Carlos, muchas gracias también por estar aquí. A ti, Adrián. Gracias a ti, Víctor. La verdad que ha sido una charla estupenda. Mañana cuando lo cuelgues en YouTube voy a colgar también un vídeo que hicieron unos amigos de NSR Noble Scurati Rex, que cogieron un artículo que hice sobre Don Diego, hicieron un vídeo muy chulo y lo colgaré mañana en YouTube cuando cuelgues el vídeo. La verdad que ha sido un placer y se me ha pasado la tarde volando. Pues nada, Emplazamos otra vez. muchísimas gracias. Y Venga, un a la gente del abrazo. público, hasta la Un próxima. abrazo.